Hermanos, perdón, se nos fue la transmisión. Hablaba yo y decía que el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 19, nos habla y nos enseña que Jesús enseñó acerca de la Pascua. Jesús vivió la Pascua, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Esta celebración no solamente la vivió el pueblo de Israel, sino también la vivió Jesús. Jesús la hizo con sus discípulos. Jesús la hizo con sus discípulos y les hizo entender ahí, cuando dice hacer esto en memoria mía, que ellos ya no eran esclavos, que de alguna manera ellos ya eran libres, ya no eran esclavos, que tenían que seguir celebrando las fiestas como Dios había marcado en su palabra. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 8, Primera de Corintios capítulo 5 versículo 8 nos habla y nos dice así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El apóstol Pablo ahí le habla a la iglesia de Corintios, el apóstol Pablo les habla ahí a la iglesia de Corintios, y quiero que quede bien claro que se celebró, el pueblo de Israel lo empezó a celebrar desde el momento en que Dios les dio las indicaciones. No solamente quedó ahí, Jesús la celebró, Jesús la celebró en el tiempo que estuvo aquí con nosotros en la tierra, en esta tierra. Y también el apóstol Pablo la siguió celebrando después de la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Y les da la indicación al pueblo de Corintios, a la iglesia de Corintios, de que le dieran la importancia que debería de tener de estas fiestas de Dios. Que le dieran la importancia, que no lo tomaran así como algo ligero, sino que les da a entender ahí del momento que le dice que celebremos la fiesta con sinceridad y con verdad, que no la celebremos con malicia ni con maldad, de que realmente hagamos y celebremos la fiesta como se deben de celebrar. Recuerden que aquel tiempo el apóstol Pablo también corrige a la iglesia de Corintios, porque la iglesia de Corintios en la cena de Pascua, cuando celebraban el ceder de la Pascua, ellos se emborrachaban. Y dice, no se emborrachen, no se emborrachen, tomen las cosas como deben de ser, hagan las cosas con sinceridad, hagan las cosas con verdad. No lo tomen a la ligera, denle la importancia que estas fiestas tienen. Capítulo así que en todo momento, si nosotros nos vamos al libro de Hechos, capítulo 18, Hechos, capítulo 18, miren lo que nos enseña el libro de Hechos, capítulo 18. El libro de Hechos, capítulo 18, nos enseña y nos habla, el 20-21 nos enseña y nos habla, dice, las cuales rogaban que se quedasen con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario en caso que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó a Efeso. Miren la importancia que le daba el apóstol Pablo a las fiestas de Dios. Recuerden que en aquel tiempo no habían trenes, no habían aviones, no habían autobuses. Para transportarse de una ciudad a otra no era tan fácil como es ahora. Mas sin embargo, él quería celebrar la fiesta en Jerusalén. Efectivamente, en todos los lugares donde se celebraba fiesta en aquel tiempo, se celebraba como se tenía que celebrar. Pero en aquel tiempo, imagínense celebrarlo en Jerusalén. Para el apóstol Pablo, celebrarlo en Jerusalén era una prioridad para su vida.
era una prioridad para él. ¿Por qué? En el tiempo que nosotros llevamos congregándonos en Nueva Generación, bajo la cobertura de nuestro padre espiritual, el apóstol José Luis y la profeta Margarita, mi hijo Rubén ha estado sirviendo en alabanza, en el ministerio de alabanza, y él me ha platicado que hay una primera alabanza, hay un primer grupo, hay un segundo grupo, hay un tercer grupo, y dependiendo, me imagino también, dependiendo de la importancia, no es que no tenga un evento sea más importante que el otro, sino que en ese tiempo, en el tiempo de fiestas, en el tiempo que hay algo grande que celebrar, por ejemplo un sobrenatural, una fiesta de Pascua, desde luego que está el primer grupo de alabanza, está el mejor guitarrista, está el mejor pianista, está el mejor cantante, y todos bien vestidos como Dios marca en su palabra. Imagínense en ese tiempo celebrar fiesta en Jerusalén. En ese tiempo celebrar fiesta en Jerusalén, donde estaba el primer grupo de alabanza, donde estaban los mejores cantores, si nos vamos a este tiempo, los mejores guitarristas, los mejores pianistas, estaban en la fecha en que Dios había marcado, adorando y alabando y cantándole a Dios. Imagínense el pueblo de Jerusalén, el pueblo que vivía en Jerusalén. Imagínense también el pueblo que también llegaba a celebrar fiesta a Jerusalén. Era una fiesta enorme que había, era algo que ellos sabían que tenía mucha importancia y lo tenían que hacer, y esa gente se preparaba con tiempo. Así como cuando hay un sobrenatural, así como cuando hay un evento grande, todos se preparan. Así se llevaba en aquel tiempo el pueblo de Israel, y se sigue celebrando hasta la fecha. Ellos tienen un tiempo de preparación para que cuando llegue el día sea una celebración buenísima. El apóstol Pablo sabía la importancia de celebrar fiesta, porque él conocía perfectamente bien las Escrituras. Recuerden que el apóstol Pablo estaba bajo los pies del rabí, del maestro Gamaliel, y para estar bajo los pies del maestro Gamaliel en aquel tiempo tenía que saberse correctamente y perfectamente bien las Escrituras, sin lugar a dudas. Por eso lo escogió Dios a él, al apóstol Pablo, porque era un hombre que conocía perfectamente bien las Escrituras, porque era un hombre que podemos decir que hasta ahorita, quién sabe si hay alguien que conozca las Escrituras como las conocía el apóstol Pablo. Miren lo que dice el capítulo 20 del libro, el versículo 16 del capítulo 20 del libro de Hechos. Miren lo que dice aquí. 20:16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés si le fuese posible en Jerusalén. La importancia del apóstol Pablo para celebrar fiestas. El apóstol Pablo sabía la importancia de celebrar fiesta. Con esto que les acabo de enseñar, con esto que les acabo de leer, podemos ver que las fiestas judías, las fiestas de Pascua, las fiestas de Dios, no son fiestas judías, que las fiestas de Dios no son fiestas judías. La fiesta de Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de tabernáculos no son del pueblo judío, son fiestas para Dios. Y se han celebrado desde que Dios dio las indicaciones en el monte Sinaí a Moisés, se han celebrado desde aquel tiempo. Jesús la celebró, y después de la muerte y la resurrección de Jesús se siguió celebrando. Y Jesús en todo momento cumplió con lo que tenía que cumplir. El libro de Mateo,
El libro de Mateo, capítulo 3, versículo 15, nos enseña y nos dice esto. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia, y entonces le dejó. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que Jesús no vino en ningún momento a brincarse la ley, no vino a abrogar la ley. Jesús en todo momento que estuvo aquí en este mundo, en esta tierra, cumplió todo mandamiento, cumplió toda palabra que fue dado para que el pueblo de Israel cumpliera o hiciera. Si a Jesús se le hubiera descubierto algo, alguna desobediencia, algo que no haya cumplido, definitivamente no hubiera resucitado. Y al momento de no haber resucitado no se le hubiera llamado o no hubiera asegurado de que él era el Mesías. Recuerdan perfectamente bien que cuando Jesús murió, antes de dar su último aliento en la cruz, dijo, todo está consumado, todo está cumplido. Y no solamente habló de todo lo que Dios le había mandado hacer aquí en la tierra, sino también habló de que Él había cumplido con todo en esta tierra. Entonces, si Jesús cumplió e hizo todo lo que nuestro Padre Celestial mandó hacer, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Se supone que nosotros somos seguidores de Jesús, se supone que nosotros somos cristianos, y en todo momento nosotros tenemos que hacer todo lo que Dios nos ha mandado a hacer, todo lo que Jesús cumplió, porque si Jesús lo hizo, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para no hacerlo? Eso es lo que marca en caminar en pacto. Eso es lo que marca en caminar bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que marca en morar bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que marca el ser bendecido. Eso es lo que marca en ganar la salvación. Eso es lo que marca en que todas nuestras generaciones estén en pacto. Recuerden perfectamente bien que después de una obediencia hay una recompensa en todo momento. Mateo capítulo 5, versículo 17 dice así. Mateo capítulo 5, versículo 17 dice así, y no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús nunca desobedeció todo mandamiento, toda ley que había en la tierra en ese tiempo. Miren lo que dice el 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ninguna gota, ninguna jota, ninguna tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. El 19 dice, es ahí donde quiero ir, a donde quiero llegar. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La importancia de cumplir, o la importancia de no cumplir un mandamiento. Dice ahí la palabra, lo que acabamos de leer, que en el momento que no cumplamos, que no obedezcamos, que no hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer, seremos considerados como algo muy pequeño. Y en el momento en que nosotros obedezcamos, en el momento que nosotros hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer, dice ahí la palabra, será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, la importancia de cumplirlo, la importancia de obedecer, la importancia de estar bajo pacto, de que Dios nos habla en su palabra que seremos considerados como grandes, como obedientes, como personas que caminan del lado de Dios, como personas que caminan con Dios. El caminar con Dios es simplemente hacer todo lo que Dios marca en su palabra, todo lo que Dios marca en su palabra, todo lo que Dios marca en todo lo que Dios nos ha mandado a hacer.
Y en el transcurso del tiempo y en el transcurso del caminar, las cosas se han desviado. Yo hablaba y decía el jueves que mi papá era capitán. Y mi papá siempre me hablaba y me enseñaba y me decía: Gilberto, hijo, con un grado que te desvíes, automáticamente no llegas al lugar o a tu destino donde tú quieres ir. Por lo tanto, nosotros no podemos desviarnos. Y en este tiempo, nos han puesto a hacer cosas que realmente no son no son las que nosotros debemos de hacer. Miren, yo quiero que nos vayamos, yo quiero leerles algo aquí que busqué, miren lo que dice, Polícrates de Éfeso en el año 196, dice, él era noveno obispo después de Jesús, 9 generaciones después de la muerte de Jesús, después de la resurrección de Jesús. Polícrates de Éfeso, el noveno obispo en aquel tiempo, miren lo que dice: y observamos el día genuino, sin añadir a él el mismo y sin quitar el mismo. Todos estos, los discípulos, observaron el 14 día de Pascua según el Evangelio, sin desviarse en ningún sentido, pero siguiendo la regla de la fe. ¿Qué nos enseña esto que acabamos de leer? Que después de 9 generaciones de Jesús, se siguió celebrando correctamente, se siguió celebrando como se debía de celebrar, conforme a las fechas señaladas, conforme a las indicaciones de Dios. Y nos hablas y nos dice aquí lo que acabamos de leer, que los discípulos siguieron celebrando hasta esa fecha. ¿Y qué pasó? Después del concilio de Nicea, nos habla y nos enseña y nos dice ahí que el emperador Constantino, por indicaciones del emperador Constantino, nosotros no podíamos celebrar, el pueblo de Roma, después en el tiempo del emperador Constantino, el pueblo de Roma no debía celebrar conforme los judíos celebraban, porque los judíos habían matado a Jesús, porque ellos no podían seguir haciendo lo que judíos hacían, porque debido a que los judíos habían matado a Jesús. Y dice, y en rechazar su costumbre, la Biblia, podemos transmitir a nuestros descendientes el modo legítimo de celebrar el Easter. No deberíamos de tener, por lo tanto, nada en común con los judíos, ya que el Salvador nos ha mostrado a nosotros otro camino. Dice, nos ha mostrado a nosotros otro camino. O sea, lo que a ellos le mostró a los romanos. Todos los hermanos en el este que antes celebraban el Passover con los judíos, ahora lo guardarán aquí en adelante al mismo tiempo como los romanos. Si hubo un cambio ahí por parte de celebrar fiesta, por parte de ese emperador Constantino. El apóstol José Luis nos ha enseñado que el emperador Constantino nos cambió 3 fechas importantes o 3 cosas importantes. El calendario, el emperador Constantino nos cambia el calendario hebreo por el calendario gregoriano. Y de ahí viene la confusión, y de ahí viene, no tanto la confusión, sino ahí no viene en el celebrar
las cosas que Dios nos había mandado a celebrar en los tiempos correctos. También nos cambia también ahí la fecha del nacimiento de Jesús. Y también ahí nos cambia el día de descanso, el día de celebrar a Jesús, el sábado. Pero no nos vamos a meter mucho en eso. Vamos a seguir hablando acerca de cómo debemos celebrar nosotros fiesta de Pascua. ¿Por qué se celebra de una manera diferente? ¿Por qué pensamos que esas celebraciones son celebraciones judías y no son celebraciones de Dios? ¿Por qué la hemos dejado de celebrar? En estos tiempos no se celebra como se celebraba anteriormente, como Dios había marcado en su palabra. Se celebra de una forma muy diferente debido a los cambios que hizo el emperador Constantino, que más adelante vamos a seguir enseñando, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede en estos tiempos? ¿Qué sucede en estos tiempos después de que la gente desde hace muchísimo tiempo ha dejado de celebrar las fiestas como Dios nos ha mandado a celebrar? Que si ahora nosotros queremos celebrar las fiestas de Dios conforme Dios ha marcado en su palabra, nos consideran a nosotros que queremos ser como los judíos. Es que vamos a celebrar fiesta, vamos a celebrar Pascua conforme la palabra. Ah, ¿ahora eres judío? ¿Ahora te quieres judaizar? ¿Ahora quieres ser parte del pueblo judío? Por eso es que la gente piensa que nosotros nos queremos judaizar, que nosotros queremos ser judíos, ignorando todos los cambios que han habido y todas las enseñanzas que no han sido conforme Dios ha mandado hacer. Entonces, nosotros tenemos que entender que si nosotros queremos ser como la iglesia del primer siglo, una iglesia poderosa, una iglesia que camina en lo sobrenatural, una iglesia que es respaldada por Dios, una iglesia que Dios guarda, una iglesia que es bendecida sobrenaturalmente, pues nosotros tenemos que hacer lo que Dios marca en su palabra. Yo no sé, pero en todo momento a nosotros se nos ha enseñado de parte de nuestros padres espirituales a hacer lo que vamos a hacer, pero bíblicamente, conforme se nos ha enseñado la palabra. No salirnos de la palabra, no caminar en herejía. Si nosotros no salimos de las enseñanzas de Dios, caminamos en una herejía, caminamos en enseñanza de un hombre y no caminamos en una enseñanza de Dios. Recuerden que nosotros no estamos para agradar a un hombre, sino estamos para agradar a Dios. Eso se nos ha enseñado en todo momento. Estamos para agradar a Dios. Estamos para agradar a Dios. Entonces, ¿desde cuándo empieza la Pascua? Ya hablamos que la obediencia es la que nos va a llevar a salir en esos tiempos de crisis. Ya hablamos que la Pascua no solamente la celebraron el pueblo de Israel en aquel tiempo, la celebró Jesús, la siguieron celebrando sus discípulos. Y ya hablamos que hubo un cambio ahí de la forma de celebrar con los huevos, con el conejo, con esto y con lo otro. Pero, ¿dónde comenzó la Pascua? Vamos al libro de Éxodo capítulo 11. Libro de Éxodo capítulo 11. Yo quiero leerles algo ahí y quiero hablarle acerca de lo que enseñó la Pascua. Bueno, pastor, ¿y qué ganamos nosotros con celebrar Pascua para todos aquellos que desconocen el significado o la importancia de celebrar Pascua en estos tiempos, en estas fiestas señaladas, en estos tiempos señalados? Vámonos al libro de Éxodo capítulo 11. Éxodo capítulo 11, 1 y 2. Dice, y Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, y después de la cual él os dejará ir de aquí, seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y que cada una a su vecina alhajas y plata y oro. Vea lo que dice el 5. Y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón,
que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá un gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni habrá jamás algo parecido a estos tiempos. Pues contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ningún perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí, dirán: vete, tú y todo tu pueblo que está debajo de ti. Y después de todo esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Fuera de su país. Dios en todo momento le da indicaciones a Moisés para ir a hablar con Faraón, para decirle que dejara ir a su pueblo para celebrar fiesta, y Faraón se niega en aquel tiempo y manda todas las plagas. Y la última plaga era la que acabamos de leer, de que iban a morir todos los primogénitos. Iban a morir todos los primogénitos. Y Dios manda a celebrar ahí en el capítulo 12, nos habla y nos enseña ahí, hasta el 14, de que ellos tenían que celebrar fiesta. Y vamos a leerlo ahí para que quede bien claro por qué nosotros debemos celebrar fiesta en estos tiempos. ¿Por qué nosotros debemos de obedecer la palabra en estos tiempos? ¿Por qué nosotros tenemos que caminar en obediencia haciendo lo que tenemos que hacer? Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será principio de mes, para que vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si fuere tan pequeña que no bastase para comer un cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará la sangre y la pondrán entre los 2 postes en el dintel de las casas, en donde lo han de comer. Y en aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad en cuanto hiera la tierra de Egipto. En este día os será memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Qué ganamos nosotros con celebrar fiesta en estos tiempos? ¿Cómo estamos en estos tiempos? En estos tiempos estamos muy preocupados por la crisis. En estos tiempos estamos muy preocupados por todo lo que se ha levantado acerca del coronavirus, acerca de esa enfermedad que todavía no se ha inventado, no se ha buscado la vacuna para poder ser sanos, para poder afrontar ese virus que nos está llegando, no solamente a este país, sino a todo el mundo.
algo similar a lo que estaba pasando en el pueblo de Egipto. Y nos enseña y nos dice ahí que en el momento de que el pueblo de Israel celebrara fiesta, tomara e hiciera las instrucciones que Dios le había dado en tomar un carnero o tomar una oveja, y la sangre la pusiera, y como señal de que ellos hacían sacrificio, como señal de que ellos habían obedecido, pusieran la sangre en los dinteles de su puerta. Y eso iba a indicar que en esa casa, esa sangre en los dinteles de la puerta, iba a indicar que esa casa había obedecido, había hecho lo que Dios había mandado hacer en aquel tiempo al pueblo de Israel. Y el ángel de la mortandad iba a ver esa señal e iba a pasar sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no iba a ser tocado. ¿Qué ganamos nosotros al celebrar fiestas en estos tiempos? Estamos a punto de celebrar fiestas. El primer día del mes de Nisan fue el día jueves. Y acuérdense que Dios dijo que en el primer mes, en el 10º día del primer mes, nosotros íbamos a escoger, el pueblo de Israel iba a escoger un carnero y lo iba a tener 4 días en observación, y el día 14 lo iba a sacrificar. Ya pasamos viernes, sábado, domingo, hoy es el tercer día del primer mes. Nos faltan 7 días por celebrar. Estamos a punto de celebrar fiestas, en pocas palabras. Estamos a punto de celebrar fiestas, en pocas palabras. Y si nosotros leemos correctamente, con atención las Escrituras, la fiesta de Pascua solamente la marca una noche. En el tiempo en que ellos iban a matar el cordero, entre las 2 tardes, dice ahí, y en las enseñanzas más adelante les voy a enseñar qué quiere decir las 2 tardes. En el tiempo que iban a matar ellos el cordero, lo iban a asar y lo iban a comer, solamente tenían hasta la madrugada del día siguiente para terminarlo de comer, y lo que quedara lo iban a meter en fuego. ¿Qué te quiero decir? Que en ese momento, que la Pascua solamente iba a durar una noche. Al día siguiente, ya era otra fiesta, ya era otro tiempo. Entonces nosotros tenemos que ser entendidos de los tiempos. Sí, efectivamente, para toda aquella persona que conoce la Biblia, nos habla y nos dice que vino ahí un pueblo que también estaba inmune. Y acuérdense perfectamente bien que cuando alguien tocaba a algún enfermo, cuando alguien tocaba o alguien se enterraba a alguien, tenía que guardarse 40 días. Y tenía que vivir ahí 40 días encuartelado, como estamos nosotros ahora. Dice, y ahí que dice que se le acercó el pueblo ese a Moisés y le dijo: oye, Moisés, ¿por qué nosotros no podemos celebrar fiesta? ¿Por qué a nosotros se nos niega a celebrar fiesta? Y entonces Moisés fue con Dios y consultó con Dios y dijo que tenían 30 días para celebrar fiesta. Efectivamente, para toda aquella persona que por alguna situación en su vida, que tenga alguna situación en su vida, no le dé tiempo de celebrar fiesta el día que Dios marca en su palabra, puede celebrar fiesta durante los otros 30 días, efectivamente. Pero qué no mejor celebrarla en el día en que Dios indica. Acuérdense perfectamente bien que la palabra fiesta tiene que ver con citas. Y si Dios nos da a nosotros un tiempo, una fecha señalada, quiere decir que Dios va a estar ahí ese día con nosotros para celebrar fiesta. Imagínense ustedes cuánto tiempo ha estado Dios ahí esperándonos. Cuánto tiempo ha estado Dios ahí presente, esperando a su pueblo escogido, esperando a su pueblo, a toda su creación, a que vaya a celebrar fiesta. Y nosotros por ignorancia, nosotros por rebeldía, nosotros porque le damos prioridad a otras cosas, no queremos estar con Él. Nosotros tenemos que ser entendidos de los tiempos, que el celebrar fiesta con Él, no solamente estamos siendo privilegiados en estar en su presencia, en estar ahí donde Él está, sino también somos privilegiados en ganar todo lo que nosotros vamos a ganar por esa obediencia. Vamos a estar exentos de cualquier crisis, vamos a estar exentos de cualquier enfermedad.
Y no solamente eso, yo hablaba y les decía el jueves, les decía que en todo momento cuando Dios nos saca de una tribulación, Dios nos saca de alguna situación, de algún desierto, siempre nos va a sacar bendecidos. Bendecidos, así como sacó al pueblo de Israel, bendecido. Bendecidos. Cuando Dios nos pide algo a nosotros, es porque Dios no los ha dado. Nos los ha dado, perdón. Es porque Dios nos los ha dado. Dios nunca nos va a pedir algo que no nos ha dado. Y por causa de que nosotros celebremos fiesta, nosotros vamos a estar exentos de cualquier situación que suceda. Eso no te quiero decir que tú salgas a la calle ahí y que te juntes con un enfermo y que te descuides, porque nosotros nos enseña su palabra que no podemos tentar a Dios y tenemos que obedecer a Dios. No podemos tirarnos en un coche y decir Dios me va a salvar porque estoy en el pacto. No, no, no. Una de las causas que nosotros podemos morir es por tener una puerta abierta. Y el tener una puerta abierta nos podría sacar del pacto. Una puerta abierta nos podría sacar de la bendición. Y una puerta abierta no es nada más en hacer algo en ser una persona pleitista, en ser una persona que le gusta la velocidad, en ser una persona que no hace lo correcto. Y tener una puerta abierta es andar ahorita en esos tiempos haciendo lo incorrecto, haciendo lo que no tenemos que hacer, a pesar de que nosotros estemos en pacto. Nosotros tenemos que respetar nuestras leyes, nosotros tenemos que respetar nuestras autoridades, y nuestras autoridades nos dicen que nos guarden, es por el bien de nosotros. Pero en todo momento nosotros tenemos que entender que tenemos que celebrar fiestas, tenemos que celebrar fiestas para que nosotros estemos exentos de cualquier situación que pudiera llegar a nuestras vidas en estos tiempos. Y tenemos que celebrar fiestas en el tiempo señalado. La palabra Pascua solamente es una noche. Ok, que por cualquier situación tú no lo puedes celebrar ese día, ok, la puedes celebrar en el tiempo, en 30 días. Pero si nosotros en estos tiempos estamos pasando en una situación, estamos pasando en algo muy difícil, ¿por qué no celebrar en fiestas de Dios? ¿Por qué no ser unas personas obedientes? ¿Por qué no caminar en obediencia? ¿Qué es lo que más nos conviene ahora en estos tiempos? ¿Qué es lo que más nos conviene ahora hacer? Yo he estado escuchando algunas opiniones, algunos comentarios, y hay mucha gente que ha estado comentando que anteriormente todo el mundo buscaba de otras cosas, y en estos tiempos todo el mundo está buscando de Dios. Y qué bueno que todo el mundo está buscando de Dios. Y qué bueno que se están dando estos tiempos para poder acercarse, para que la gente que no buscaba de Dios, para la gente que estaba apartada de Dios, empiece a buscarlo de Dios y se acuerde de Él, pero vamos a buscarlo correctamente. No vivir una religión. No vivir una religión, y el creerle a Dios es hacer lo que Él manda en su palabra. Si tú no haces algo que marca en su palabra, pues lógicamente no le crees, no le creemos. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de hacer lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y yo quiero dejarles y enseñarles algo ahí. En el libro de Crónicas, segundo de Crónicas, nos habla y nos dice que había un rey, el rey Josías. Y dice ahí que las fiestas de Dios se habían dejado de celebrar. Y en el momento de que él estaba restaurando el templo, se encuentra en el libro de la ley y se lo llevan al rey Josías. Y el rey Josías se da cuenta que sus antepasados no habían obedecido todo lo que la palabra de Dios, no habían hecho todo lo que la palabra de Dios le había marcado. Y dice ahí que él le pide perdón a Dios. Y dice ahí que él empieza a celebrar fiesta. Y dice ahí que Dios le promete todo. En pocas palabras, Dios le promete todo. Dice ahí que en ese tiempo se celebró las fiestas como jamás se había celebrado. ¿Qué versículo es para que lo note? Como jamás. El libro, Segunda de Crónicas, libro 34, capítulo 34 o 35, no recuerdo muy bien, busquémoslos ahí los dos, por favor. Dice ahí que en ese tiempo se celebró unas fiestas de Pascua como jamás se había celebrado desde Samuel. ¿Por qué no ahora en estos tiempos? ¿Por qué no ahora en estos tiempos celebrar una fiesta de Pascua?
como nunca jamás se había celebrado. Tomarnos de la mano de Dios, creerle a Dios y sobre todo con la celebración y con caminar de la mano de Dios, estar exento de cualquier situación que pudiera haber en nuestra vida. Es el tiempo de volvernos a Dios. Es el tiempo de volvernos a Dios. Es el tiempo de caminar en obediencia con Dios. Es el tiempo de caminar en obediencia con Dios. Hoy a las 6 de la tarde estaré con ustedes y seguiré enseñando acerca de las fiestas de Dios. Quiero enseñarles acerca de cómo vamos a llevar las fiestas, cómo se celebran las fiestas en estos tiempos, porque ya no lo podemos celebrar como antes. Imagínense, en estos tiempos agarramos, matamos un cordero, le sacamos la sangre, le ponemos la sangre alrededor de todas nuestras puertas. Van a decir nuestros vecinos que realmente sí somos una secta del diablo Satanás. Así que en las tardes, a las 6 de la tarde, voy a estar hablando y siguiendo enseñando acerca de las fiestas de Dios. Por favor, es el tiempo que ustedes se han entendido de los tiempos, de volverse a Dios. ¿Por qué no ahí cierra sus ojos ahí, inclina su cabeza en señal de humildad, en señal de sujeción, en señal de reconocimiento, en señal de caminar en obediencia? Y cierre sus ojos ahí. Cierre sus ojos ahí. Y empieza a darle primeramente gracias a Dios. Gracias a Dios por su misericordia que ha tenido sobre nosotros. Muchas gracias, Padre Celestial. Gracias por tu misericordia. Gracias porque en todo momento has tenido misericordia de nosotros y nos has amado a pesar de todo lo que hemos hecho. Muchas gracias. Te damos las gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú nos has dado a pesar de que no nos merecíamos. Muchas gracias. El día de hoy tomamos la decisión de agarrarnos, de tomarnos la mano contigo. El día de hoy tomamos la decisión de tomarnos de la mano contigo, de caminar contigo, haciendo todo lo que tú nos has mandado a hacer. Muchas gracias por todo. Levanta tus manos ahí. El apóstol José Luis nos enseñaba y nos decía, es el tiempo de tomar las armas espirituales, el ayuno, la oración, la intercesión. Es el tiempo el día de hoy de que la iglesia se levante. Es el tiempo el día de hoy que la iglesia se levante, que el cuerpo de Cristo se levante, que la novia de Jesús se levante y marque la diferencia y se tome de la mano con Él y marque la diferencia tomándose de la mano con Él, caminando y obedeciendo y haciendo todo lo que tenemos que hacer. Es el tiempo el día de hoy. Levanta tu mano ahí donde estás en tu casa y empieza a darle las gracias a Dios. Empieza a darle las gracias a Dios. Empieza a agradecerle a Dios por todo lo que nos ha dado, por todo lo que ha hecho por nosotros. Todo lo que estamos aquí en este planeta, todo lo que estamos aquí en este mundo, tenemos algo que agradecerle a Dios. Todos, no hay nadie que no me diga, yo no le puedo agradecer algo a Dios. Todos los que estamos aquí, Dios ha hecho algo en nosotros, en nuestras vidas, en nuestra familia, en el negocio. Primero que nada nos sacó del pecado, de lo vil y lo menospreciado nos sacó Dios. Lo mismo que hizo el pueblo de Israel, nos sacó de la esclavitud, del pecado. Señor, te damos las gracias el día de hoy. Muchas gracias por todo. Gracias. El día de hoy nos ponemos en tus manos. Nos ponemos en tus manos. Y como pueblo obediente, yo quiero que ahí tome su diezmo, su ofrenda. Tome su diezmo y su ofrenda. Tome un sobre, tome su diezmo y su ofrenda. Usted y su familia. Porque una de las cosas que nos van a llevar a nosotros a estar protegidos en esta crisis es caminar bajo las leyes financieras, bajo las leyes que Dios puso para que nosotros estemos prosperados.
Acuérdense perfectamente bien que nosotros entramos a un reino de luz, al reino de Dios. Y el reino de Dios habla de gobierno. Y este reino tiene sus métodos para llevarse. Y para poder ser prosperado hay ciertos métodos. Aunque nosotros no estemos en la iglesia, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Levante un sobre ahí, levante su diezmo y su ofrenda. Hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Dice la palabra de Dios, traer los diezmos y las ofrendas al alfolí para que no falte alimento en mi casa. Y nosotros tenemos una iglesia, tenemos una casa de Dios que la tenemos que seguir cubriendo. ¿Cómo la cubrimos? Con oración y todo de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero también tenemos que cubrir la luz, tenemos que cubrir las rentas, tenemos que cubrir también con los apoyos a algunos hermanos que están sirviendo ahí, que son sus únicas entradas. Así que vamos a orar por cada peso depositado, por cada ofrenda depositada. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo pongo en tus manos, Señor, toda ofrenda, todo diezmo, Señor, depositada en esta mañana, Señor, de mis hermanos, Señor. Tu palabra me enseña bendiciones por causa de la obediencia. Señor, yo declaro que por causa de su obediencia ellos reciben recompensa. Ellos reciben recompensa. La masa restante es santificada. Yo bendigo a este pueblo por causa de su obediencia. Bendigo a la iglesia, bendigo a todo aquel que nos está escuchando. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, y el pueblo me dice, amén. Dios los bendiga a todos. Nos vemos a las 6 de la tarde.